Estamos contentos, felices, sumamente ansiosos porque hoy comienza para nosotros lo que es un nuevo futuro. Definitivamente estamos muy contentos de estar aquí en este lugar que hemos con tanto trabajo, esfuerzo, oración, ayuno, levantar. Así que gracias a Dios, ¿verdad?, por regalarnos un espacio de lugar donde podemos adorar en libertad, donde podemos decirle a otros que somos adventistas del séptimo día libres, que estamos aquí para llevar las buenas nuevas de salvación y estamos aquí para decirle a los demás que hay un lugar de libertad donde se respeta a todo aquel, no importa raza, color, sexo, y no importa si quiere usar mascarilla o no, usted puede venir a este lugar. Así que, como es en el cielo y como el Señor nos ha dicho, habrán personas de todos lugares y de todos los colores. Así que asimismo nosotros amamos y respetamos a nuestros hermanos. Así que gracias a Dios. Antes de comenzar, quisiera hacer una corta oración para que el Señor pueda conducirnos a su palabra y que el Señor pueda ayudarnos a entender lo que vamos a explicar en esta hora. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que tú puedas darnos autoridad para abrir tu palabra, que nos puedas impartir sabiduría, Señor. Palabra que venga del cielo y que podamos recibirla con gozo y amor, Señor, porque estamos en tu casa. Gracias porque estamos disfrutando de un sábado glorioso. Gracias, Señor, por tu amor. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y el tema se titula La revelación del amor de Dios en Apocalipsis. ¿Cómo nosotros podemos mirar, cómo nosotros podemos explicar a los demás que el amor de Dios está en Revelaciones, en el libro de Revelaciones? Muchos hablan de Revelaciones como si fuera un libro que da miedo. Pero sin embargo, el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso. Es un libro lleno de esperanza, lleno de amor y sobre todo lleno de Dios. Y queremos mirar, de acuerdo al tiempo, cómo fue que Dios fue guiando un pueblo desde el Génesis, desde el huerto del Edén. Porque siempre me gusta ir a la historia y siempre me gusta ir al principio para saber cómo terminamos la historia en Revelaciones, ¿verdad?, con el apóstol Juan. Y hay una pregunta muy importante que se debe hacer y es: ¿cuán importante es que el hombre conozca a Dios? ¿Cuán importante para nosotros es que el hombre pueda entender lo que nosotros queremos decir de Dios? Porque muchos hoy dicen conocer a Dios, pero Dios se ha revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta nuestros días, de la misma forma. Y se reveló ante diferentes personas con el propósito de que nosotros pudiéramos reflejar ese carácter y que otros pudieran mirar a Jesucristo de una manera muy diferente. Muchos ven a Jesús como aquel que va a traer un juicio, pero el pueblo de Dios nunca lo vio así. Vio a un Jesús o a un Mesías que vendría para traer esperanza y vida eterna. No para traer juicio de muerte, sino para traer juicio para vida eterna. Así que tenemos que ir a Juan capítulo 17, versículo 3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que vemos que la Escritura contesta cada pregunta que tenemos. Y a mí me gusta poner preguntas en mis presentaciones, ustedes lo saben. Pero son preguntas sinceras y son preguntas que nos llevan a contestar las preguntas de las personas que están allá afuera. Y esta es una de las contestaciones que se da en este libro de Juan. Esta es la vida eterna. ¿Usted sabía que era la vida eterna? Que te conozcan a ti.
pero que te conozcan a ti como realmente tú eres, no como me han dicho. Realmente como tú viviste en la tierra y realmente como tú te has expresado a través de todas las escrituras, incluyendo Apocalipsis. ¿Cómo reveló Dios? ¿O cómo Dios reveló su carácter al principio? Y a eso vamos a contestar en esta hora. ¿Cómo reveló Dios su carácter al principio? Y dice, Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación de ¿qué dice? Desde la creación del mundo. Así que vemos que hay algo en la creación del mundo que nos deja ver las cosas eternas de Dios y el poder de Dios. Y sigue diciendo, siendo entendidas por medio de las cosas como hechas, de modo que no tienen como excusa. Porque vemos la creación de Dios aún hoy, que es hermosa. Y sabemos que hay un Dios creador que dio a conocer su carácter a través de la naturaleza. Dio a conocer su carácter a través de las edades. Y por eso en Génesis 3:8, para ir al principio, ir a Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que vemos que Dios siempre le dio al hombre una esperanza, le dijo cómo era, él era sencillo, él llegaba al huerto. Y en esa ocasión llegó Jesús al huerto a buscar a sus hijos. Pero ¿qué sucedió en ese momento? Sucedió que ellos ya habían caído en pecado, ya habían comido del fruto prohibido. Y ellos se escondieron de la presencia de Dios. Y miramos nosotros en nuestros días, ¿cómo actuó Dios? Como muchos lo mencionan, como muchos dicen que Dios actúa, no, Dios le dijo, vas a morir. Ciertamente le dijo, vas a morir. ¿Pero murieron? En ese momento no. Así que tenemos que explicar un poco en el libro de la educación, página 16. Dice lo siguiente, Adán y Eva recibieron conocimiento comunicándose directamente con Dios. Y aprendieron de Él por medio de ¿qué dice? De sus obras, de su creación. Toda la creación en su perfección original era una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, la naturaleza rebosaba de sabiduría divina. Pero por la transgresión, la humanidad fue privada del conocimiento de Dios mediante una comunión directa. Y en extenso grado del que obtenía por medio de sus obras, la tierra arruinada y contaminada por el pecado, refleja oscuramente la gloria del Creador. Así que aún ahora todavía podemos ver el carácter de Dios. Todavía podemos ver que Dios se refleja en su naturaleza, porque existen flores, ¿verdad que existen flores bonitas? ¿Verdad que existen árboles bellos, hermosos? ¿Verdad que existen pájaros y toda la naturaleza le canta día tras día a Dios? Entonces, Adán y Eva, teniendo la sabiduría que tenían, veían las enseñanzas claramente en todo lo que Dios había hecho. Y Dios se había revelado a ellos. No era que Dios solamente hizo eso y no dijo nada más. Vamos a ver un poquito más. ¿Cómo fue que después del pecado, cómo puedo ver la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo ver la voluntad de Dios como lo veía Adán y Eva, que hablaban directamente con Dios? Se perdió esa comunicación, pero no se perdió todo. Así que vamos a ver. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 2 al 4, dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se espera,
la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Así que vemos que muchos tenemos que ver el amor de Dios de una manera sencilla. Y Dios nos dice que esto es a través de, ¿qué dice? De la fe, de la certeza que no se ve. Y también dice la Escritura que es de aquello que Dios dijo y fue hecho porque no estaba. Y hoy por hoy podemos decir que la mayoría de esta generación no cree que Dios haya creado este mundo. Así que hay un mensaje en la creación de Dios que el mundo necesita hoy. Vi en estos días que un científico de Harvard aceptó que debido a la creación y la complejidad de cada partícula, molécula y átomo de la creación, debe existir un creador. Así que vemos que la ciencia incluso está demostrando que existe Dios, que Dios creó los cielos y la tierra como fueron hechos, que no fue un invento, que no fue una explosión, que no fue ninguna de las cosas que nos han dicho por años. Dios sigue revelándose aún en este mundo oscuro. Y vamos a seguir leyendo un poquito más en Hebreos. Hebreos, capítulo 11, versículos 5 al 7 dice: para que podamos entender cómo fue que Dios sigue guiando y guió en ese momento. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y eso es lo importante de esto. No tan solo Enoc tuvo fe, sino Enoc testificó de esa fe que tenía. Sino que Enoc también vivía de acuerdo a la fe que tenía. Comía de acuerdo a la fe que tenía. Hablaba con los demás y amaba a los demás de acuerdo a Dios, a lo que Dios le había enseñado. Y decimos, ¿y quién le enseñó a él? ¿Quién le enseñó a él? Que Dios era de esa manera, que Dios se reflejaba de esa manera a los demás. Sigue diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó, no con miedo. El temor que habla la Biblia no es miedo, es respeto, es reverencia. Es que aunque ninguno de los que estaban en ese lugar creyeron, Noé creyó. Por eso miramos más allá, porque vimos ahora el caso de Abel, que por la fe Abel dio el sacrificio que Dios le había enseñado a sus padres, Adán y Eva. Así que esta enseñanza del sacrificio correcto se le enseñó a Adán y Eva y se siguió pasando de generación en generación. Por eso vemos a Enoc y por eso vemos a Noé. Y sigue diciendo la Escritura, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que por la fe viene justicia, pero no es la justicia nuestra, sino la justicia de Dios, la justicia verdadera. Ahora hacemos otra pregunta muy importante. ¿Cómo Dios nos muestra su voluntad hoy? Muchos tienen esa pregunta. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás
Un muchacho en el hospital que tenía un grillete puesto, preguntó eso: ¿cómo Dios nos habla? ¿Cómo Dios habla? ¿Cómo podemos saber que Dios habla? Y me acuerdo que había un señor cerca de él y le preguntó: mira la naturaleza. Pero esa pregunta no tan solo se la hacen muchos afuera, esa pregunta nos la hacemos nosotros también hoy. ¿Cómo Dios nos muestra su voluntad? La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, ¿por qué estoy leyendo estos versículos? Que muchos de nosotros sabemos y conocemos. Es porque tenemos que ir a lo básico, tenemos que ir a la base, para que los demás entiendan que esto no es un mensaje que se inventó. Esto es un mensaje que Dios ha traído a través de las generaciones, de acuerdo a su palabra. Y por eso, muchos dicen: háblale a Dios y Dios te va a contestar. Y Dios te va a decir cuál es su voluntad. ¿Esa sería para nosotros la manera correcta de hablar con Dios? Que yo esperar en mi casa que Dios me hable audiblemente para entonces que me diga: mira, tú debes hacer esto o aquello. O Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 me dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en esa justicia que creía Noé, que creía Abel, que creía Enoc y que creyó Cristo. ¿En qué creyó Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Creyó en esa misma escritura. ¿Cómo nosotros podemos ir directamente al Apocalipsis si no entendemos los pasos que tomó Dios con el pueblo para llegar allá, para llegar a donde estamos hoy? ¿Cuál es la diferencia del mensaje que tenemos en Apocalipsis 14? ¿Cuál es la diferencia del mensaje? Y 2 de Pedro también continúa diciendo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad ¿qué? Humana. Así que muchos dicen ser profetas, pero la profecía nunca vino por voluntad humana. La profecía vino con el propósito de guiar a un pueblo a conocer y a revelar a Cristo. Para eso vino. Y sigue diciendo: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y había un problema grande, y hay un problema grande en el día de hoy, que debemos contestar las preguntas de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad que sí? Y ese problema es que Satanás ha puesto tradiciones y perversiones en las mentes humanas. Y cuánto más vemos hoy cómo Satanás ha puesto esas cosas en las mentes humanas. Cómo hemos visto que estas generaciones que se han levantado ahora no quieren saber de Dios, no conocen a Dios, por eso no lo quieren. Porque nadie les ha explicado cómo es Dios, cómo trabaja, cómo perdona, cómo ama, cómo me guía y qué es lo que quiere de mí. Entonces, hay un versículo en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 27. Y para nosotros mostrarle a Dios cómo Dios habla, cómo Dios se muestra ante el mundo, aún en el día de hoy. Porque la gente dice: bueno, si yo le pido los que trabajan con el enemigo, que leen cartas y que adivinan y que hacen ciertas cosas para que el enemigo les dé lo que están pidiendo, dicen: bueno, yo le pido, yo voy aquí a un lugar, esa persona hace un rito y al otro día me pasa lo que él dice. Al otro día o a las varias semanas me dice lo que él me dijo que iba a suceder. ¿Cómo es posible? Vamos a mirar un poquito la Escritura para ver cómo nosotros podemos reflejar y explicar a los demás que a Cristo se le está revelando en el día de hoy. Dice Hechos capítulo 13, versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a quién. Así que vemos cuál era el problema. Ellos creían que venía un Mesías. Sí, creían que venía un Mesías. Pero ¿cómo no entendieron qué tipo de Mesías venía? ¿Por qué?
Fue por lo mismo que hicimos la pregunta. Porque Satanás puso en ellos otras cosas que ellos debían buscar. Acuérdense que el pueblo de Israel empezó a buscar reyes. Empezó a buscar reyes de otras naciones para imitar las mismas cosas. Así que ya el pueblo no quería realmente un rey que fuera sumiso, sino que fuera guerrero, que viniera a conquistar con espada. Y vamos a ver lo que sigue diciendo. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Todos los días de reposo leían las palabras de la profecía que decía que venía un Mesías a revelar a Dios, a revelarse, a que el mundo pudiera entender cuál era el propósito de que Jesús viniera. ¿Cuál era el propósito? O sea, ¿cuál es el propósito hoy nosotros de decir que Cristo viene? ¿Cuál es? ¿Para qué viene? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a arreglar? ¿Qué necesito saber? Así que tenían toda la escritura para conocer a Jesús, pero no lo conocían. ¿Por qué no lo conocían? Porque no tenían una relación personal con Dios. No tenían una relación personal con Dios. Y aunque leían cada día de reposo, leían las palabras de los profetas, aún así no entendían ni lo que representaba estar en el día de reposo. ¿Qué condiciones demandan levantar la revelación del carácter de Dios? ¿Cuáles son esas condiciones? Muy bien. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice de esta manera, y ustedes podamos analizar si estamos viviendo en esos tiempos o no. Si hay necesidad, ¿por qué tenemos la necesidad de revelar al verdadero Dios? De revelar el carácter de Cristo. Dice aquí, 3:1 en adelante, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores ¿de qué? De sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué dice? ¿Qué significa eso? Que se ven buenos, que se ven amables, tienen apariencia de piedad, parecen gente tranquila, pero tienen todas estas características que menciona arriba. Y la palabra de Dios, como lo ha dicho desde el principio, dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la palabra de Dios, evita. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que evita a tales personas? Porque la influencia de cada persona es la predicación de lo que cree. Si Cristo vive en tu corazón, tú vas a revelar el carácter de Cristo en tu vida a los demás. Si Cristo no vive en tu corazón, tú le vas a revelar el odio que tienes para revelar lo que no es de Dios. Así que es una enseñanza. Y hemos aprendido eso con el tiempo y con los cantazos, como decimos acá. Que mayormente dicen, bueno, yo tengo estas amistades porque yo quiero predicarle a Jesús y que ellos vean en mí a Cristo. ¿Y qué termina pasando? Todo lo contrario. Termina pasando que nosotros terminamos dejando la iglesia, dejando todas las cosas de Dios y volviéndonos al mundo. Eso es lo que termina pasando, porque no veo urgencia en Apocalipsis. No veo urgencia de entender y vivir el carácter de Dios. No lo veo. Veo los tiempos, veo las noticias, pero a mí personalmente no me está pasando nada. Y por eso no veo la necesidad. Así que cuando leemos Apocalipsis 14,
Apocalipsis 14, 6 al 7. Yo personalmente dividí estos versículos para poderlos entender en línea. Apocalipsis 14, 6 menciona un evangelio. Este evangelio iba a revelar algo al mundo. Dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua, pueblo. Y miren lo interesante del versículo 7, porque lo corté y lo dividí. ¿Ustedes saben por qué? Porque todos quieren mencionar el juicio de Dios, pero pocos quieren mencionar las cosas que Dios le dio a Adán y Dios quiere devolverle al pueblo. Y es diciendo a gran voz: temed a Dios y darle ¿qué? Y darle gloria. Temed a Dios. Esas deben ser las primeras palabras que nosotros mencionamos a los demás. Mira, viene un juicio, mira cómo están los volcanes aquí, los huracanes allá, las cosas pasando. No, eso no debe ser la primera palabra. La primera palabra de Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios. Busca de Dios. Dale la gloria. Porque ellos te van a preguntar: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo distingo? ¿Cómo sé si estoy adorando al verdadero Dios o no? Dios dejó unas señales. Dios dejó una distinción en su pueblo para nosotros mostrarlo a los demás. Y a veces somos burlados, ridiculizados por eso. Pero debemos darle la gloria a Dios, porque fueron las mismas cosas por las cuales Cristo está siendo ridiculizado hoy. Hoy. Me acuerdo de un discurso que dio el Papa Francisco en el año, si mal no recuerdo, 2016-2017. Y dijo que los discípulos habían caminado en el día de reposo por un terreno que no les pertenecía y habían tomado cosas para comer. Y mencionó que quién habría sido el dueño de aquellos terrenos de los cuales los discípulos se llevaron esas cosas. Así que miramos que se nos ha tratado de revelar a un Jesús que roba, a un Jesús que los discípulos pasaban por un lugar y la ley judaica permitía en el día de reposo que usted pasara por usted tenía una finca, todos los que estaban reposando, los judíos, podían pasar por la finca y podían agarrar de los frutos para comer, pero no podían llevarse. Solamente podían coger de los frutos y comer, y eso era legal. Eso no era robar. Eso era una ley que se había puesto para aquellos forasteros. Como en ese día no se compraba ni se vendía, pues entonces venían forasteros y podían disfrutar de algunos frutos y seguir en su camino. Eso se había dado en ese momento. Por eso los discípulos tomaron de algunos frutos, comieron, saciaron su hambre y siguieron su camino. Eso era permitido. Así que debemos de distinguir al Dios verdadero. Y vamos a ir a Jeremías. Jeremías, capítulo 10, versículo 11 y 12 dice. 10, 11 y 12. Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. Y su ira tiembla la tierra a su ira. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Así que vemos la distinción que hay de lo que está diciendo el profeta Jeremías aquí. Aquellos dioses que no crearon los cielos y la tierra no son de Dios, no son el verdadero Dios.
Aquí el profeta Jeremías estaba distinguiendo quién era el verdadero. ¿Cómo yo reconozco el verdadero Jesús? Porque a Jesús se le está predicando en todos lados. ¿Cómo yo puedo saber cuál es el verdadero para adorarlo como Él me pide a mí? En la creación. Aquel que creó los cielos y la tierra distingue esa creación. Y vamos a ver el restante de lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. El restante de lo que dice Apocalipsis dice: temed a Dios y darle gloria. Ahora podemos decir, porque la hora de su juicio ha llegado. Y miren qué interesante. Ese es el mensaje del primer ángel. Pero Dios se le reveló a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios le enseñó a Adán y Eva en toda su creación. Le enseñó cuál era su verdadero carácter y cómo quería que lo adoraran. Por eso, por las generaciones, aprendieron a adorar al Dios verdadero. Ahora, dice aquí, porque la hora de su juicio. Ahora, después que le decimos temer a Dios y darle la gloria, y ellos te preguntan, ¿cómo lo sé? Espérame tantito, aquí voy. Que Apocalipsis 14 dice, viene un juicio. Y en ese juicio, mire qué interesante, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué me está queriendo decir Apocalipsis 14:7? Adora al Dios que Jeremías le estaba diciendo al pueblo que adorara. Adora al Dios que Adán le enseñó a Abel que adorara. No adores a la naturaleza, adora al Dios de la naturaleza. No adores las cosas que Dios ha creado, adora al Dios que ha creado tales cosas. Así que vemos aquí que menciona la creación. Y dice Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y le di mis días, también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Cómo sabemos que Jehová, el Dios que adoramos, es el verdadero? ¿Cómo lo sabemos? A través del día de reposo. A través del sábado que Dios ha dejado, porque selló la creación del verdadero Dios con el día de reposo. Estamos hoy aquí adorando al verdadero Dios. ¿Cómo yo lo sé? La Biblia me dice. Y les di también mis días de reposo. En otras versiones dice sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, para que ellos sepan que yo soy el Dios verdadero. Por eso yo le di mis días de reposo. Por eso cuando yo creé los cielos y la tierra, con mi voz instantáneamente fueron hechos. Todos los animales, moldeé al hombre. Después que moldeo al hombre, le doy una mujer, los caso, le doy esa primera institución. Los caso, ahora le digo, vamos a sellar la creación. ¿Cómo? Para que distingan que yo soy su Dios. Eso es lo que dice Génesis. Esto no es un mandato de Dios obligado porque Adán no estaba cansado. Adán había sido creado en ese mismo instante, el día antes. Así que esta es la señal que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos mirar al Dios verdadero, para que podamos adorar al Dios verdadero. Éxodos 20, que todos sabemos esto. Es el momento, Apocalipsis 14:7 menciona que debemos recordar al mundo quién es el Dios creador. ¿Cómo nosotros le decimos al mundo quién es el verdadero Dios? Por el día que adoramos. Por eso Dios dijo en Éxodo 28 en adelante, dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y vemos que nos dice una serie de cosas. No hagas en él cosa alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni extranjero dentro de tus puertas.
Porque en 6 días Dios hizo, mira cómo menciona la creación otra vez. Dios hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel, dice que debemos mencionarle al mundo, porque en el versículo 6 dice que esto es un mensaje para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debemos decirle con urgencia que viene el día del juicio. Adorar a Dios, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y en el juicio va a estar determinado qué día adoramos, qué día venimos a buscar a Dios, qué día queremos verdaderamente que los demás vean cuando venga este gran examen que se llama la marca de la bestia y el sello de Dios. Así que hay una pregunta importante que debemos hacernos. ¿Cuál debe ser nuestra urgencia en estos días? ¿Cuál debe ser nuestra urgencia? ¿Cuál es nuestra urgencia hoy? El mensaje de Apocalipsis nos debe decir cuál es nuestra urgencia. Número 1, yo puse 2 puntos. Número 1, preparar un pueblo para la hora final del juicio. ¿Cuándo es ese juicio? ¿Cuándo es? Ya comenzó el juicio. La mayoría del mundo no lo sabe. Comenzó por los muertos en Cristo. Y muy pronto pasará a los vivos. No tiene fecha, no tiene día ni hora. Por eso es importante preparar a la gente para un juicio. Eso es lo que le dice. ¿Qué tipo de Dios adoramos nosotros? ¿Un Dios que quiere castigarte? ¿O un Dios que te dice, mira, ahí está el juicio, está pronto a comenzar, prepárate para ese juicio porque yo quiero que tú salgas victorioso? Ese es el tipo de Dios que adoramos. Y el segundo, que se puedan preparar después de ese juicio, se puedan preparar para la segunda venida de Jesús. Que puedan venir y que puedan participar de la segunda venida, porque va a haber una venida que no es de Jesús, que es uno que se va a vestir como Jesús y va a engañar al mundo, si fuese posible, con los milagros, porque lo dice claramente, con milagros mentirosos va a engañar al mundo, si fuese posible los elegidos, si fuese posible. Pero los elegidos de Dios, el remanente de Dios, se para firme y quiere mostrarle a los demás el mensaje que queremos llevar al mundo. Es un mensaje de amor. ¿Es un mensaje de amor? ¿Es la pregunta? Totalmente. Eclesiastés, capítulo 12. Capítulo 12, que fue nuestra lectura bíblica, nos dice claramente que es todo fin de discurso. Nos menciona igualmente en el versículo que debemos temer a Dios, que sus mandamientos, como estuvo en la creación, Apocalipsis 14, también están vigentes en el día de hoy. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Y si es el todo, no debe ser lo que yo hago más que en sábado. No debe ser más que yo hago más que cuando leo la Biblia. No debe ser más que cuando yo creo que puedo santificarme. Dice, esto es el todo del hombre. Mira, el hombre nace, sigue su vida, trabaja, hace todo lo que quiera hacer y tiene todo lo que quiera de acuerdo a lo que trabaja. Pero ¿cuánto se lleva cuando fallece? Nada. Y si lo pensamos bien, vivimos nuestra vida perdiendo el tiempo. Vivimos nuestra vida perdiendo el tiempo. ¿Por qué? La pregunta debe ser, ¿por qué no ha venido Jesús? ¿Por qué no ha venido Jesús? ¿Sabes por qué no ha venido Jesús? Porque Jesús realmente ama a su pueblo.
Y si Jesús viniera hoy, la mayoría de su pueblo no estaría ahí. De los que se llaman ser su pueblo, no estarían ahí. Porque podemos levantar en alto, guarda los mandamientos de Dios, porque aquí dice que ese es el fin en Eclesiastés. Dice que ese es el fin de todo discurso. Pero ni un nosotros creemos eso bien. Ni un nosotros vivimos eso bien. Entonces, queremos que el hombre entienda que Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, dice las mismas cosas que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. El versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que cuando leemos Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, pero en esta parte nos estamos enfocando en el mensaje del primer ángel, cómo Cristo es revelado en Apocalipsis 14. Cómo Cristo dice, mira, yo soy el creador. Yo dejé mis días de reposo como señal entre ti y mí, para que tú puedas adorarme a mí, dice Dios. No tan solo eso, te di mis mandamientos, para que los cumplas, para que los guardes. Señor, pero yo no puedo guardar tus mandamientos. No puedes guardar mis mandamientos. Por eso dice primero, teme a Dios y dale gloria. Debemos temer a Dios y dejar que Dios viva en nuestro corazón, porque por eso fue que negaron a Cristo. Fue porque no conocían a Jesús. Lo leímos en el libro de la educación. Lo leímos en la Escritura. No conocían a Cristo. No tenían una relación con Jesús. Y ese es el problema. Muchos no conocen a Jesús tal cual es. ¿Y por qué guardaba el sábado? Se está debatiendo el sábado en el día de hoy bastante. Y lo he visto en muchos lugares que se está debatiendo. ¿Sabe por qué se está debatiendo tanto? Porque el Señor está levantando fieles. Fieles en donde quiera. A decir, el día de reposo es el sábado de Jehová. Y debemos entender y que el mundo pueda entender por qué es, para qué es. ¿Por qué yo estoy tan alegre de que Dios nos ha dado una casa nueva? Es para tener un lugar donde traer, porque ya no cabíamos en el lugar que estábamos. Ya no cabíamos. Así que gracias a Dios, porque vemos su obra. Vemos su obra. Mira, en lo poco fuiste fiel. ¿Y qué dice? En lo mucho te pondré. En lo poco hemos sido fieles y Dios nos dio un lugar de adoración. Inquietó personas para que pudieran donar cosas. Y todas estas cosas, y la mayoría de ellas, son donadas por la gracia de Dios. Así que vemos que Dios todavía hace milagros. Hace milagros para que podamos traer este mensaje bendito de libertad. Hace milagros para que le digamos al mundo que viene un juicio. Que aunque muchos no lo van a querer, pero al menos se le da la oportunidad de aceptarlo o no. Para eso estamos aquí. Así que quiero orar para terminar. Y que entendamos que el amor de Dios está en Apocalipsis. Que le podemos mostrar a otros que el amor de Dios está en Apocalipsis. Muchos ven las bestias, muchos ven bestias que salen del mar y mira lo que está pasando aquí y allá. Pero la parte importante de Apocalipsis la hemos perdido de vista. Debemos darle la gloria a Dios y debemos reivindicar su nombre. Debemos decir que Cristo ha venido a este mundo y vendrá por segunda vez a buscar a un pueblo preparado y un pueblo con unas características. Hay muchos hijos de Dios en donde quiera. En otras iglesias, muchos hijos de Dios. Lo hemos visto. Pero debemos mostrarle el amor de Cristo reflejado en nuestra vida. Así que vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos humildemente
que tú nos has dado la profecía con el propósito de que podamos ver con claridad tu amor, de que podamos ver con tu paciencia y sobre todo, Padre Celestial, un mensaje que tienes para el mundo. Padre, ayúdanos, Señor, en esta hora a poder temerte y darte la gloria. Pero no temerte de miedo, Señor, sino temerte de respeto, de aquel respeto que tenía Noé, de aquella fe, Señor, que tú le enseñaste a los patriarcas, para que pudieran decir y arriesgar incluso hasta su vida, con el propósito de decir que venía un Mesías y que Dios tenía un juicio. Padre, permítenos, Señor, vivir este mensaje, no tenerlo en nuestro hogar, no leerlo solamente, Señor, sino que podamos vivirlo, que podamos aprovechar las oportunidades que nos das como pueblo de establecernos aquí en Puerto Rico, Señor. Que podamos aprovechar la oportunidad de invitar a aquellos, Señor, que dicen ser libres, pero no lo son. Que dicen que no reposan ni de día ni de noche. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a poder traer al redil a el pueblo que tú quieres salvar. Gracias por tu amor y a aquellos que no pudieron estar con nosotros, Señor, bendíceles también. Cólmale de amor y de paciencia y de salud a algunos de ellos. Padre, gracias porque tú has estado con nosotros todo este tiempo y lo vemos porque nos has dado cosas que no merecemos. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.